Hace apenas 12 horas tenía un prometido, una mejor amiga y una boda programada para diciembre. Estaba convencida de que había encontrado al amor de mi vida y de que todo, por fin, estaba saliendo como siempre lo había imaginado. Hoy no tengo ninguna de esas tres cosas. Y lo peor es que todo empezó con una simple llamada telefónica. Una llamada que jamás imaginé recibir. Una llamada que, en cuestión de minutos, destruyó 4 años de relación, 14 años de amistad y todos los planes que tenía para mi futuro. Pero para entender por qué esa llamada cambió mi vida, primero tengo que contar cómo llegué hasta ese momento. Mi prometido y yo llevábamos 4 años juntos. Aunque al principio vivíamos en países diferentes, eso nunca fue un obstáculo para nosotros. Nos conocimos por internet, empezamos a hablar casi por casualidad y sin darnos cuenta, esas conversaciones se convirtieron en parte de nuestra rutina diaria. No importaba la distancia ni la diferencia horaria. Siempre encontrábamos tiempo para llamarnos, contarnos cómo había ido el día, hablar de nuestros planes y soñar con el momento en que por fin viviríamos en el mismo lugar. Con el paso de los años, esa relación se convirtió en el espacio donde más segura me sentía. Después de varias relaciones que no habían funcionado, por primera vez sentía que alguien realmente me entendía. No solo me decía que me quería, me lo demostraba constantemente, tanto en privado como delante de los demás. Mis padres lo adoraban. Él tenía una excelente relación con ellos y siempre estaba presente en los momentos importantes de mi vida. Incluso me acompañó a las bodas de varias amigas, y en cada una de ellas hablábamos emocionados de cómo sería la nuestra cuando llegara el momento. Entonces ocurrió algo que hizo que todo pareciera todavía más perfecto. Me pidió matrimonio. No fue una propuesta improvisada ni algo sencillo. Organizó una búsqueda del tesoro por toda la ciudad, preparando pista tras pista hasta llegar al momento final. Recuerdo haber sentido que estaba viviendo dentro de una película romántica. Cuando finalmente sacó el anillo, apenas podía creer lo que estaba pasando. Le dije que sí sin dudarlo. Durante semanas no dejé de sonreír. Ya habíamos hablado con nuestros padres. La fecha estaba prácticamente decidida. Planeábamos firmar los papeles a finales de año y después de la boda, él se mudaría a Europa para empezar nuestra vida juntos. Todo parecía estar encajando exactamente como lo había soñado, pero había otra persona que también ocupaba un lugar muy importante en mi vida, mi mejor amiga. La conocía desde hacía 14 años, desde la universidad. Compartimos clases, problemas, alegrías, rupturas amorosas, celebraciones y prácticamente todas las etapas importantes de nuestra vida adulta. Junto con otra compañera de la universidad, formábamos un grupo inseparable. Siempre pensé que, pasara lo que pasara, ellas estarían ahí para mí. Nunca dudé de su lealtad. Jamás. De hecho, cuando mi prometido consiguió un nuevo trabajo y resultó que tendría que mudarse precisamente a la ciudad donde vivía ella, me sentí feliz. Pensé que era una coincidencia maravillosa. Él no estaría solo en una ciudad completamente nueva. Ella tendría un amigo de confianza cerca. Y yo tendría la tranquilidad de saber que las dos personas más importantes de mi vida podían apoyarse mutuamente mientras llegaba el día de nuestra boda. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que esa sería exactamente la razón por la que mi vida iba a derrumbarse, me habría reído en su cara. Porque nunca desconfié de ninguno de los dos, ni una sola vez. Confiaba plenamente en ellos, y quizás esa fue la razón por la que todo lo que vino después me golpeó con tanta fuerza. Porque cuando finalmente sonó mi teléfono, jamás imaginé que al otro lado de la línea estaba la persona que iba a destruir todo aquello en lo que yo creía. Y lo que escuché durante los siguientes minutos fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Miré la pantalla del teléfono. Era mi mejor amiga. No le di ninguna importancia. Pensé que sería una llamada como tantas otras. Tal vez quería contarme algo del trabajo, hacerme una broma o preguntarme cómo iban los preparativos de la boda. Contesté con total tranquilidad. Nunca imaginé que esa conversación iba a partir mi vida en dos. Al principio sonaba extraña, dudaba, hacía pausas largas, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardándose. Entonces pronunció una frase que hizo que todo a mi alrededor desapareciera. Necesito contarte algo sobre tu prometido. En ese instante sentí un vacío en el estómago,
Intenté convencerme de que no podía ser nada grave. Quizá habían discutido, quizá él había dicho algo fuera de lugar. Mi mente buscaba cualquier explicación que no fuera la que estaba a punto de escuchar, pero estaba completamente equivocada. Ella respiró hondo y comenzó a hablar. Me contó que unos días antes habían salido juntos, habían estado bebiendo. La noche se había alargado más de lo previsto y en algún momento terminaron solos. Después de unos segundos de silencio, dijo las palabras que jamás pensé escuchar. Se habían besado. Sentí que el mundo se detenía. No era una metáfora. Fue como si mi cerebro se negara a procesar lo que acababa de oír. Dejé de escuchar con claridad. Un zumbido comenzó a llenar mis oídos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Intentaba respirar, pero cada bocanada de aire se sentía insuficiente. Y mientras yo trataba de entender lo que estaba pasando, ella seguía hablando. Lo peor fue que no se limitó a decir que se habían besado. Me contó absolutamente todo, con un nivel de detalle que incluso ahora desearía no recordar nunca. Me describió cómo había ocurrido, dónde estaban, qué había pasado antes y después del beso, qué habían dicho, cómo reaccionaron. Cada palabra era como una imagen que se quedaba grabada en mi cabeza. Cada detalle hacía más difícil aceptar la realidad. Pero entonces llegó el golpe definitivo. Pensé que aquello había sido un error aislado, un momento de debilidad. Algo terrible, sí, pero que había terminado esa misma noche. Sin embargo, todavía faltaba la peor parte. Ella me dijo que el día anterior habían vuelto a verse, y que mi prometido había intentado besarla otra vez. Ahí comprendí que aquello no había sido un accidente, no había sido un impulso del alcohol, había sido una decisión. Sentí una mezcla imposible de describir: dolor, rabia, incredulidad, vergüenza, y una sensación de vacío que jamás había experimentado. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Había ocurrido algo más? ¿Cuántas veces me habían mentido? ¿Se reían de mí mientras yo organizaba nuestra boda? Cada pensamiento era peor que el anterior, pero había una forma muy sencilla de comprobar si todo era cierto: llamarlo. Lo hice de inmediato. Eran cerca de las 2 de la madrugada donde él vivía. Aún así, no podía esperar. Contestó con la voz de alguien que acababa de despertarse. Ni siquiera intenté hablar de otra cosa. Fui directa. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Hubo unos segundos de silencio. Luego respondió con una tranquilidad que todavía hoy me cuesta entender. Nada, solo nos abrazamos. Sentí que algo dentro de mí terminaba de romperse. Porque incluso teniendo la oportunidad de decir la verdad, eligió mentirme. Volví a preguntarle. Le dije que sabía que estaba ocultando algo. Le repetí que no le estaba haciendo esa pregunta por casualidad. Esperé una explicación, esperé una disculpa, esperé cualquier cosa. Pero del otro lado solo encontré silencio. Ese silencio fue suficiente para entender que mi mejor amiga no estaba inventando nada. Sin embargo, todavía no sabía que lo más humillante de toda aquella noche estaba a punto de ocurrir. Porque tomé una decisión que jamás imaginé tener que tomar. Los puse a los dos en la misma llamada, y lo que sucedió durante esa conversación terminó de destruir todo lo que quedaba de mi vida. Con las manos temblando, agregué a mi mejor amiga a la llamada. Durante unos segundos nadie dijo una sola palabra. El silencio era insoportable. Los tres sabíamos por qué estábamos ahí, pero solo uno de ellos seguía fingiendo que no había pasado nada. Rompí el silencio. Le pedí a mi amiga que repitiera exactamente lo que me había contado unos minutos antes, sin cambiar nada, sin suavizar nada. Ella empezó a hablar. Volvió a contar cómo habían salido juntos, cómo habían bebido, cómo terminaron besándose, y cómo al día siguiente él había intentado acercarse nuevamente. Mientras ella hablaba, yo no decía una sola palabra. Solo escuchaba, quería escuchar su reacción. Quería saber si, al verse acorralado, por fin iba a admitir la verdad. Pero no fue eso lo que ocurrió. Al principio siguió negándolo. Después empezó a justificarse. Luego intentó repartir la culpa. Decía que ella también lo había besado, que no había sido solo él, que ambos habían participado, y de repente dejaron de hablarme a mí. Empezaron a hablar entre ellos, como si yo hubiera desaparecido de la conversación. Ella decía una cosa, él respondía otra. Se corregían, se contradecían, discutían sobre quién había dado el primer paso, sobre quién había insistido más, sobre qué había pasado realmente esa noche.
Yo seguía escuchando, en silencio, y fue entonces cuando sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. Asco. Mientras ellos discutían sobre quién era más responsable de haber cruzado ese límite, yo solo podía pensar en una cosa. Había pasado meses organizando una boda, hablando con nuestros padres, imaginando la vida que construiríamos juntos. Y ahora estaba escuchando a mi prometido y a mi mejor amiga discutir sobre su beso delante de mí. Sentí unas ganas enormes de vomitar, no porque estuvieran confesando una infidelidad, sino porque, por un instante, parecía que entre ellos existía una complicidad que yo jamás había visto, como si compartieran recuerdos de los que yo nunca debí enterarme. Fue una sensación imposible de describir. Ahí entendí algo. Ya no importaba quién había iniciado el beso, ya no importaba quién tenía más culpa, ya no importaban las explicaciones. Ambos habían tomado decisiones conscientes. Ambos habían traicionado mi confianza, y ambos lo habían hecho sabiendo perfectamente quién era yo para ellos. En ese momento dejé de buscar respuestas. Ya había escuchado suficiente. Les dije una última cosa, con una voz que apenas reconocía como mía. Para mí, los dos están muertos. Y colgué. El silencio que vino después fue ensordecedor. Miré el teléfono durante varios minutos sin moverme. Esperaba despertar. Esperaba descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero el teléfono seguía ahí. La llamada había ocurrido, y mi vida acababa de cambiar para siempre. Lo más extraño fue que no lloré de inmediato. Entré en un estado de shock. Mi cabeza iba demasiado rápido. Intentaba reconstruir las últimas semanas una y otra vez. Recordaba conversaciones, mensajes, fotografías. Momentos aparentemente normales. De repente, todo parecía sospechoso. Empecé a preguntarme si había ignorado señales, si alguna vez estuvieron juntos mientras yo confiaba ciegamente en ambos, si alguien más lo sabía, si había sido la única persona que nunca se dio cuenta. Cada recuerdo adquiría un significado completamente diferente, y eso fue quizás lo más cruel de toda la historia, porque no solo perdí a las dos personas más importantes de mi vida, también perdí la confianza en mis propios recuerdos. Pero lo que más miedo me daba no era haber perdido una relación ni una amistad, era enfrentar todo lo que venía después. Después de colgar me quedé completamente inmóvil. No sabía cuánto tiempo había pasado. 5 minutos, media hora, tal vez más. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que podía escuchar era el silencio de mi habitación y el ruido de mis propios pensamientos. Hasta apenas unas horas antes tenía mi vida completamente organizada. Había una fecha de boda, había planes de mudanza, había conversaciones sobre cómo sería nuestra casa, había sueños, muchos sueños, y de repente ya no quedaba nada. No sabía qué hacer primero, contalar la boda, hablar con mis padres, responder los mensajes que seguramente empezarían a llegar, bloquearlos, escuchar la versión de él, preguntarle si había pasado algo más. Mi cabeza no dejaba de hacer preguntas, pero ninguna respuesta cambiaba la realidad. Entonces apareció un pensamiento que me rompió todavía más. Mis padres, ellos estaban ilusionados, eran los padres de una hija única que llevaban meses soñando con verla casarse. Habían conocido a mi prometido, lo querían, confiaban en él, igual que yo. ¿Cómo les decía ahora que todo había terminado? ¿Cómo explicaba que el hombre que iba a convertirse en parte de nuestra familia acababa de destruir todo? Y no eran solo ellos. También pensé en mis amigas. Durante años les hablé maravillas de él. Siempre decía que había tenido suerte, que por fin había encontrado a alguien que me respetaba, que me entendía y que me hacía sentir segura. Incluso muchas veces presumía la relación, porque realmente creía que era una historia bonita. Ahora sentía una vergüenza enorme. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque sentía que todo el mundo descubriría que la historia perfecta que tanto había contado nunca fue tan perfecta como yo pensaba. Y entonces apareció la pregunta más dolorosa de todas. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sé que muchas personas se hacen esa misma pregunta después de una traición. Yo también me la hice, una y otra vez. Revisaba mentalmente nuestra relación. Intentaba encontrar el momento exacto en que todo empezó a romperse. ¿Había cambiado algo? ¿Había dejado de prestarle atención? ¿Había cometido algún error? ¿Pude haber evitado todo esto? Mientras más pensaba, más me perdía.
Porque cuando alguien en quien confías te traiciona, el primer impulso es buscar la culpa dentro de ti, aunque no exista. Y eso puede ser incluso más peligroso que la propia traición. Esa noche tampoco pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos aparecían imágenes que ni siquiera había visto. Mi mente reconstruía la escena una y otra vez, utilizando todos los detalles que mi amiga me había contado. Era como una película que no podía detener. Intentaba pensar en otra cosa, pero volvía exactamente al mismo lugar, una y otra vez. Y ahí entendí que algunas heridas no solo rompen el corazón, también invaden la imaginación, porque el problema ya no era solo lo que había ocurrido, era todo lo que mi cabeza empezaba a inventar para llenar los espacios que nunca iba a poder conocer. Fue una de las noches más largas de toda mi vida. Sin embargo, a la mañana siguiente tomé una decisión que, aunque fue dolorosa, terminó dándome un poco de paz. Dejé de intentar cargar todo aquello yo sola. Decidí contarles la verdad a mis padres, y la reacción que tuvieron fue completamente distinta a lo que yo había imaginado. A la mañana siguiente reuní el valor para hacer lo que más miedo me daba. Llamé a mis padres. Durante unos segundos me quedé mirando el teléfono sin atreverme a marcar. Sabía que, después de esa conversación, ya no habría marcha atrás. Todo sería real. Cuando contestaron, apenas pude hablar. Les expliqué lo que había ocurrido. No entré en todos los detalles. No tenía fuerzas para repetir cada palabra que había escuchado la noche anterior. Solo les dije lo necesario, que la boda se había terminado, que él me había sido infiel, y que la otra persona era alguien en quien todos confiábamos. Hubo unos segundos de silencio. Después escuché la preocupación en sus voces. Estaban horrorizados, no podían creer lo que había pasado, pero enseguida me dijeron algo que necesitaba escuchar más que cualquier explicación. Que iban a estar conmigo, pasara lo que pasara. En ese momento entendí que, aunque acababa de perder 2 personas muy importantes, todavía tenía una familia que no pensaba soltarme la mano, y eso significó muchísimo. Poco después también hablé con una amiga muy cercana, otra conversación difícil. Otra vez tuve que explicar que todo aquello que parecía una historia perfecta había terminado de la peor manera posible. Pero, igual que mis padres, ella solo hizo una cosa: escucharme, apoyarme, recordarme que no estaba sola, y aunque nada de eso eliminaba el dolor, empezó a impedir que me sintiera completamente aislada. Aún así, sería mentira decir que después de eso todo mejoró. No fue así. Incluso ahora sigo sintiendo que una parte de mí continúa atrapada en aquella llamada. Hay momentos en los que mi cabeza empieza a analizar absolutamente todo. Cada conversación, cada mensaje, cada fotografía, cada vez que alguno de los dos mencionó al otro. Intento encontrar el instante en que todo cambió, como si descubrir ese momento pudiera devolverme la paz. Luego aparece la rabia. Después llega la curiosidad. Me pregunto si realmente me contaron toda la verdad, si hubo algo más, si esa fue la primera vez o simplemente la primera vez que los descubrieron, y cuando esas preguntas terminan, llega el vacío, ese silencio interior en el que ya no sabes qué pensar, solo sientes el peso de todo lo que acabas de perder. Creo que esa ha sido la parte más difícil, porque no solo perdí una relación, no solo perdí una amistad de 14 años, perdí la versión de mi futuro que llevaba años construyendo en mi cabeza. De un día para otro tuve que despedirme de una vida que nunca iba a existir, y ese duelo también duele, mucho. Pero en medio de todo este caos hubo una decisión que sí tuve clara. No iba a apresurar mi recuperación para cumplir las expectativas de nadie. No iba a perdonar porque alguien me dijera que debía hacerlo. No iba a volver solo por miedo a empezar de nuevo. Esta vez iba a hacer únicamente lo que sintiera correcto para mí, a mi ritmo, sin presiones, sin justificar mi dolor. Porque después de una traición como esta, descubrir quién eres de nuevo también forma parte del proceso. Hoy todavía no tengo todas las respuestas. Todavía hay días en los que me duele recordar. Todavía hay preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero hay algo que sí entendí. La traición de otras personas puede destruir tus planes, pero no tiene por qué destruir tu vida. Quizá hoy no pueda imaginar cómo será mi futuro, pero también es cierto que hace apenas unos días jamás imaginé que sería capaz de sobrevivir a una noche como aquella. Y aquí sigo, un paso a la vez, reconstruyéndome, porque, aunque ahora no lo parezca,
Algún día este dolor dejará de definir quién soy.